Orgullosos de nuestra vida, somos parte de esa sociedad, no somos diferentes por decir plenamente la gran verdad. Orgullosos de nuestra identidad. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos y a cada uno de ustedes quienes se conectan por la red de Alianza Igualitaria, Somos FAI. Bienvenidos al programa Abanico. Este programa es un programa para informar y educar a las poblaciones LGBTI y a la sociedad en general sobre temas relacionados a la diversidad sexual, los derechos y la salud integral de las poblaciones sexodiversas, con el fin de proveer de insumos y herramientas para la exigibilidad de derechos y el empoderamiento individual y colectivo de las mismas. En este mes, el mes de junio, le hemos denominado a este espacio Junio y la visibilidad de nuestras luchas. El día de hoy tendremos como invitados especiales a 3 activistas de la comunidad LGBTI del Ecuador. Tendremos a Patricio Cuellar, él es de la ciudad de Cuenca, a la psicóloga Dayan Rodríguez, ella es guayaquileña, y a el compañero Julio Neira, cuencano pero radicado en la ciudad de Quito. Bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes a este programa, compañeros y compañeras. La metodología del trabajo el día de hoy va a ser que cada uno de ustedes vamos a conversar y cada uno va a tener 15 minutos para poder explayar el tema a la cual se les ha pedido que puedan intervenir en esta tarde. Al final del espacio vamos a tener un momento de preguntas y respuestas de nuestros compañeros y compañeras que nos siguen en las redes sociales y al final cerramos pues el programa con 1 hora de transmisión. Entonces, iniciamos con nuestro programa. En el Ecuador, antes de noviembre de 1997, se tipificaba la homosexualidad como un delito. El artículo 516, inciso primero del Código Penal, era completamente desconocido en los años 70 y a inicios de los 80 por la mayoría de las personas LGBT. La presión y la violencia y la violación de los derechos era algo constante y con una represión permanente hacia estas poblaciones. Existieron un sinnúmero de arremetidas en los lugares gays y cada semana los medios de comunicación publicaban fotos de las personas que eran arrestadas en estas discotecas, que en aquellos momentos se le llamaban las maricotecas. En este sentido, es importante recapitular los acontecimientos que las agrupaciones y las personas LGBTI del país desarrollaron en esos años. Esto con el fin de entender cómo se generó el proceso de revolución de nuestras luchas reivindicativas, en donde hoy podemos festejar el orgullo LGBTI en el Ecuador. El tema que abordaremos el día de hoy es Ecuador, sus hitos y similitudes con Stonewall. Bienvenidos nuevamente. ¿Cómo están Patricio, Julio y Dayan? Bienvenidos al programa del día de hoy. Hola, ¿qué tal, Cristian? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Dayan? Pato, qué chévere poder saludarlas. También a todas las personas que nos escuchan a través de los redes sociales, pues muchas gracias. Ok, bienvenido, Julio. Gracias. Bienvenido, Patricio. Hola, ¿cómo están a todos? Un gusto saludarles a todos y con gran gusto de estar aquí en el programa y poder conversar todos acerca de nuestra diversidad. Gracias, Pato, por estar aquí. Bienvenida, Dayan. Qué gusto volver a verte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación y encantada también de verlos por lo menos por esta vía. Qué bueno, gracias. Entonces vamos a empezar con nuestro primer panelista del día de hoy. Vamos a analizar junto a Patricio Cuellar el proceso de lucha de las poblaciones LGBTI en Ecuador en el marco de la despenalización de la homosexualidad y qué tiene que ver esto con las similitudes con Stonewall. Patricio es activista, él es estilista profesional en la ciudad de Cuenca, pero además Patricio juega un papel fundamental porque él fue la primera reina gay en Cuenca en el año 97 en el bar Abanicos, de donde nace esta revolución o esta revuelta LGBT. Patricio, nuevamente bienvenido.
¿Qué nos puedes comentar tú a toda la ciudadanía frente a cómo se parece esta revolución que se da en Ecuador, sobre todo en Abanicos de Cuenca, con Stonewall? ¿Hay similitudes? ¿No hay similitudes? ¿Cómo viviste tú que eras la reina en aquel entonces? Porque con tu reinado es que se explota este tema de que entran muchos policías y que arremeten con la detención de compañeros y compañeras en la discoteca Abanicos, del cual nuestro espacio tiene el nombre, ¿no? Abanicos. Patricia, todo tuyo el espacio. Bueno, yo les contaré una parte de la historia. En aquel entonces, en el 97, en el Bar Abanicos, hicimos la elección de Miss Gay Cuenca, de los cuales salí electo, gané el reinado, y a la hora que estábamos ya para festejar la elección, llegó el intendente, la policía, bueno, y bueno, estaba yo con corona y todo. Lo primero que me dijeron es: sal tú sal primerito al carro. Bueno, el momento que yo salía, en el momento que me subí al bus, me di la vuelta y vi el resto de mis compañeros, éramos como 63 más o menos, que nos fuimos detenidos. Entonces, en ese momento, nos llevaron, aquí había una celda que se llamaba el CDP, en donde metían a todo el mundo, delincuentes, choferes, gente indocumentada y, bueno, y en sí, los famosos maricones. Entonces, nos metieron en esa celda. En esa celda fui violado por uno de los presos, que era un delincuente. Fui violado en medio de todo, que todo el mundo vio lo que él me hizo. Luego amaneció ese día. Al siguiente día los policías se pusieron a vender preservativos a 5,000 sucres, porque si no salía el siguiente día, la violación iba a ser más maciza, iban a hacer que me violen todos. Bueno, entonces así pasó el tiempo y el intendente no me quería dar la boleta de libertad, me decía que no, que él tenía que juzgarme como yo estaba. Pasó domingo, pasó el lunes a las 6, cuarto a las 7 de la noche, me mandan la boleta de libertad, pero con la condición de que yo me acerque a la intendencia para él juzgarme como yo estaba. Empezó con los insultos: que mírate, eres un hombre, eres maricón, no te da vergüenza, eres lo peor de la sociedad. Y entonces yo le decía: pero si yo soy esto, yo quiero ser así, ¿cuál es el problema? Ese es mi vestuario, yo quiero vestirme así. Entonces me dijo que no, que los maricones hay que matarlos, no deben de vivir, son lo peor. Y bueno, los insultos me llenaba a cada rato, que era un maricón, que era la vergüenza y todo eso. Hasta que entró un abogado de los derechos humanos, que no recuerdo el nombre de este señor, y me defendió y me dijo que bueno, que por qué tanta discriminación si es un ser humano. Entonces le dije: no, es que son maricones, miren cómo andan vestidos. Pero ¿y cuál es el problema, señor intendente? ¿Cuál es el problema? Déjale, él es así, ¿cuál es el problema? No hace daño a nadie. No, que es que hay que matarlos porque no se merecen estar en esta sociedad y todo. Bueno, hasta que de ahí, para darme la vuelta de libertad, me dijo: bueno, no te quiero volver a ver porque la próxima que te vea te mando a la cárcel. Bueno, y así pasó, salí de ahí, me llevaron, bueno, obviamente que nos fuimos directamente a un laboratorio a hacer unos exámenes para poder poner la denuncia por la violación y todo eso. Bueno, y la represión que nosotros vivíamos del 97 hacia atrás era algo muy duro, muy grotesco. La policía nos cogía en la calle, nos llevaban, nos abusaban sexualmente, nos quitaban el dinero, nos pegaban, nos dejaban botando por las partes lejas, y veníamos caminando, a veces se iban llevando hasta la ropa, los zapatos. Entonces era algo tan trágico que vivíamos, tanto como la policía, como también la sociedad de Cuenca, que también nos seguían a palos, a piedras, querían quemar vivos. Pero bueno, todo eso
Patricio, disculpa que te interrumpa, Sí, me parece, claro, información que a primera mano muchos de los compañeros y compañeras, sobre todo las nuevas generaciones, desconocen, ¿no? Patricio, el contexto que pasaba antes del año 97, tú decías que antes las vejaciones, los insultos eran sumamente fuertes. Si bien es cierto, el reinado en la discoteca Abanicos permite ser el detonante para poder visibilizar esta violación de derechos humanos. Pero ¿qué pasaba antes, Patricio? Antes era fácil, era un poco complicada el desenvolvimiento de los guayaquileños, perdón, de los ecuatorianos LGBTs en el país, en Cuenca, que además es una no, ciudad bastante no. conservadora. Ah, eso estoy diciendo. Antes del 97 para atrás, no, éramos muy humillados, éramos vistos como delincuentes, éramos lo peor, porque siempre la policía nos abusaba sexualmente, nos quitaba el dinero, nos botaban por ahí lejos, y bueno, nos hacían que hagamos lo que ellos querían. Entonces, éramos muy mal vistos, tanto como por la policía, como también por la sociedad. La sociedad nos seguían a palos, a piedras, nos querían linchar. Teníamos a veces escondernos en medio río para no ser cogidos por ellos, porque nos seguían a piedras, a palos. Entonces nosotros nos de luchado, y bueno, pienso yo que somos muy pocos los que estamos todavía con vida, porque ya muchos han muerto, los que prácticamente somos sobrevivientes de esta tragedia que vivimos en el Ecuador, sobre todo en Cuenca, que es una ciudad muy, muy, Conservadora, ¿cómo se dice? Muy conservadora. Entonces, sufríamos bastante. Entonces, imagínate, yo pienso que yo era el menor, en aquella época, el menor del grupo, pero nos seguían, ya digo, teníamos que escondernos en las iglesias, teníamos que escondernos en los locales, porque veían, maricón, maricón, y nos seguían a palo. Patricio, en aquel entonces no podíamos hablar de orgullo, no hablábamos de soy orgullo LGBT, orgullo trans. Como tú comentas, quiere decir que prácticamente vivíamos ocultos de la sociedad, éramos delincuentes, ¿no? Vivíamos ocultos y éramos delincuentes ante la sociedad, porque por el código penal, que del 516, ser homosexual era penalizado. Entonces éramos unos delincuentes. Patricio, Entonces, no, y por ejemplo, en Guayaquil, en otras ciudades, Guayaquil, Quito, Manabí, ¿tú sabías cómo se manejaba el tema? O sea, ¿cómo estaban trabajando el tema o cómo los compañeros y compañeras eran tratados en estas ciudades? te cuento que tuve la oportunidad de estar en Quito. En Quito también era la misma historia. Bueno, era como, ¿cómo te explico? Era como un poquito más abierto, pero igual había la discriminación. Porque ponte, al menos por medio de las peluquerías, como que más o menos nos aceptaban, pero si nos veían en la calle, nos veían por ahí, qué sé yo, yendo a la discoteca, no nos dejaban entrar a una discoteca. Segundo, decían, no, maricones aquí no entran. Entonces éramos mal vistos ante la sociedad. ¿Ok? Y el proceso, Patricio, el proceso de despenalización, ¿cuán fácil o cuán difícil fue para poder lograr despenalizarnos? Si bien es cierto, se despenaliza el 25 de noviembre, pero cuán difícil o cuán fácil fue, ¿no? Se dice en la historia que inclusive la comunidad gay tuvo mucho miedo en poder dar una firma para poder trabajar o para poder ser parte del proceso de despenalización. ¿Tú nos puedes compartir esa experiencia? Te cuento que fue muy difícil, porque al menos ponte aquí en la ciudad de Cuenca, era difícil conseguir firmas. Era muy difícil conseguir firmas aquí. La gente no quería firmar, pero ponte, yo te diré, en mi caso, por mi medio de la peluquería y todo, yo conseguí muchas firmas, conseguimos firmas. Yo me iba a los mercados, me iba a los parques. La cosa era de conseguir las firmas, porque teníamos que salir de eso, teníamos que hacernos, visibilizarnos como grupo, decir, estamos aquí, somos parte de la sociedad. Entonces,
fue difícil conseguir la despenalización en el Ecuador. Pato, ustedes sabían, en aquel entonces, la comunidad de aquel entonces, ¿sabían que la homosexualidad era penalizada en el Ecuador o lo desconocían? Sabes que una parte lo desconocía, pero otra parte lo sabíamos. ¿Por qué? Porque la misma policía, el momento que nos detenían y decían que nos iban a mandar de 3 a 4 años de prisión por ser homosexual. Okay. Entonces ahí recién se enteraban, no los detenían. Nosotros nos enterábamos ahí y decíamos, chuta, nos van a mandar a la cárcel solamente por ser gay. Entonces era algo terrible que vivíamos. No podíamos salir ni siquiera a comprar, porque si salíamos a la calle y nos veían 100 años, a los maricones, rápido, paraba el patrullero y el carro. Wow, Patricio, realmente es súper enriquecedor la información que tú nos acabas de dar. Patricio nos comentaba, me comentas y trato un poco de traspolarme y de pensar en aquellos momentos. Hablabas de que más o menos lo detuvieron 63 a 63 personas en la comunidad en la discoteca Abanicos. Los trataban como delincuentes, sí. Los preservativos valían $5,000 sucres, aparte de que los violaban, ¿verdad? Permanentemente recibieron insultos, vejaciones, decían que no debían existir y que deberían morirse, ¿verdad? Tenían amenazas. Así es. Y las peluquerías siempre fueron ese lugar de socialización y de encuentro. Más adelante, Patricio, vamos a seguir un poco explorando este tema histórico. Yo siempre digo que perdernos de la historia es como perdernos del sentido, sobre todo nuestra población que es permanentemente vulnerable y múltiple con vejaciones. No hay que perder la historia y es lo más importante. En este momento vamos a seguir al siguiente panelista, en la que vamos a hablar sobre los impactos económicos, sociales, culturales y políticos después de la despenalización de la homosexualidad en Ecuador. ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Cuánto hemos trabajado después de esta despenalización? Para eso tenemos de invitada en este tema a la psicóloga Dayan Rodríguez. Ella es guayaquileña, es directora de la Asociación Silueta X, presidenta de la Federación de Organizaciones LGBTI en el Ecuador y representante regional en Latinoamérica para Interpride. Bienvenida, Dayan. ¿Qué nos puedes decir tú después de Stonewall? ¿Hay avances? ¿Hay retrocesos? ¿Cuáles son esos impactos económicos, sociales y políticos para las poblaciones LGBTI en el Ecuador? Bueno, hay que considerar que quizás nosotros estamos muy acostumbrados a este tema de que todo lo que es o que viene de afuera se le presta mayor atención. Recientemente vi una especie de gráfico como línea del tiempo en donde Stonewall no fue el primer evento que sucedió con respecto a la diversidad, sino que hubieron muchos eventos, incluso uno primerísimo, aunque nos parezca muy raro, en Perú. Entonces, vuelvo a repetir, parece que estamos muy acostumbrados, incluyo también, a invisibilizar todas estas cuestiones, no solamente que provienen de Latinoamérica, sino incluso de nuestros propios países andinos. O sea, Ecuador es un país andino. Entonces, primero inicio con esta crítica porque me parece importante que en cualquier momento empecemos a rescatar nuestras propias raíces, como justamente lo comentaba Patricio, ¿no? ¿Cómo empezó nuestro verdadero orgullo ecuatoriano? Que fue en aquella época prácticamente lo que vivió, lo que sucedió en aquella ciudad de Cuenca, en el bar. O sea, tenemos nuestra historia y creo que la estamos invisibilizando de una u otra manera por darle realce a lo que viene de afuera, lo americano, el eurocentrismo. Entonces, es triste, ojalá con el tiempo lo vayamos cambiando, pero inicio con esta crítica como para que vayamos poco a poco despegándonos de estas cosas, ¿no? Yo soy demasiado patriótica, demasiado agarrada al Ecuador, a las raíces, a lo rural, a lo que tiene que ver con la ancestralidad, con lo comunitario, y creo que eso es lo que debemos darle potencia, ¿no? Entonces, desde ese sentido, yo considero que aquí en Ecuador, ya Patricio mencionó algo, y con respecto al tema del orgullo, ha tenido como un desarrollo en específico aquí en la ciudad de Guayaquil, como poco a poco, ¿no? Poco a poco, y eso justamente nos ha conducido a la actualidad, en donde nos encontramos con respecto al orgullo y la diversidad. Y también me refiero al tema del COVID-19,
cómo nosotros también hemos tratado de camaleónicamente ajustarnos al contexto para poder responder con algo que más allá, justamente, y aquí creo que viene lo importante, de dónde provenga, siempre está el espíritu justamente de avanzar con respecto al derecho. ¿Qué conmemoramos en estas fechas y qué es lo que nos hace falta por alcanzar, ¿no? Pero también reconocer que esto no es una cuestión que viene solamente de Estados Unidos, sino de otros países, ¿no? Decía hace un momento el tema del eurocentrismo. Yo recientemente estoy involucrada en Interpride, cerca de 2 años más o menos, y recientemente este año fui designada como representante en Latinoamérica para la organización. Entonces, para mí es sumamente importante esto porque apenas en Interpride, aunque les parezca mentira, en cargos directivos habemos solo 2 latinos. Yo y un compañero que está en México, que es Emmanuel Temores, y que nos hemos dado cuenta justamente que a pesar de que Interpride es una muy buena propuesta, le falta todavía eso, le falta un espacio latino. Y justamente hemos estado construyendo ese espacio latino con Emmanuel y también con otro compañero que es de Brasil, aunque tampoco no es que hablamos el mismo idioma porque él habla portugués, pero nos entendemos mejor que con el habla inglesa. Entonces, a partir de eso, nosotros hemos tratado de ir agarrando y conectándonos con los activistas que conocemos de la región y que sabemos que están conectados con el tema del orgullo. Porque sabemos que, lamentablemente, vuelvo a repetir, el tema del orgullo se le da como una especie de eurocentrismo, empezando porque incluso la gran mayoría, si nosotros preguntamos aquí en Ecuador, dice, sí, el Pride, entonces todo el mundo es el Pride. Entonces Pride, una palabra justamente que resulta de un neologismo, ¿no? O sea, es algo americano que no representa realmente, por eso es que hemos tratado de potenciar el tema del orgullo. Es orgullo en español, orgullo. Y afortunadamente en la ciudad de Quito, una ciudad súper cultural, lo ha entendido muy bien. Y lo ha entendido en otras ocasiones como orgullo, orgullo Quito y ahora orgullo. Y lo entendemos así, así debe de ser, ¿no? Entonces, creo justamente que el tema del orgullo, no solamente a nivel mundial y aquí en Ecuador, afortunadamente está, bueno, a nivel internacional, obviamente con más potencia, ha ido posicionándose, ha ido adquiriendo, por supuesto, una gran presencia, pero sobre todo una gran importancia en cada uno de los espacios organizativos, ¿no? Aquí, en Ecuador, por ejemplo, yo sé de la ciudad de Quito y sé de Guayaquil, que estoy un poco más relacionada, que para llegar al orgullo justamente se preparan muchas cosas, por supuesto, de una manera muy distinta a todo ese proceso histórico que se ha vivido, como lo contó justamente Patricio, ¿no? Entonces nos preparamos durante tanto tiempo y podría atreverme a decir casi durante todo el año para llegar en un punto de la mitad del año prácticamente a ejecutar eso. Alguna vez incluso habíamos conversado si es que se podían hacer 2, porque queremos rescatar también el tema del orgullo ecuatoriano, cuando se despenalizó la homosexualidad, más que todo, ¿no? Pero decíamos 2 eventos en un año, ¡no! Es una locura, o sea, es imposible, o sea, es una cosa terrible, o sea, no es sencillo, parece muy fácil, pero no lo es, y creo que eso de allí hay que tomarlo en cuenta. Y ahora con respecto al tema económico, pues, evidentemente, no sé hasta qué punto activan en otros lugares. Nosotros hemos tratado de hacerlo de una forma muy sencilla para que los apoyos puedan llegar de una manera muy directa y sobre todo muy rápida y sin tutiveos. Una de nuestras consignas es que mientras menos dinero pase por nuestras manos, mejor. Y afortunadamente ha sido de esa forma, ¿no? Hemos pedido siempre, cuando hemos tenido buenas relaciones con la prefectura, o ha habido, mejor dicho, un gobierno accesible con la prefectura, y la prefectura le hemos pedido, oiga, pónganos la tarima, luces, sonidos, haga esto, lo otro. Usted no me da luces ni sonido, no importa, póngame la tarima. Por acá buscamos las luces, por acá los sonidos, a tal institución le pedimos esto. A veces hemos sido organizaciones de la sociedad civil. El año pasado apoyó la Corporación Quimirina. Silueta X también puso unos recursos económicos para el tema de luces. El anteaño pasado fue Silueta X, Bunkers, Flow y la discoteca Penthouse, la que ahora se llama Opium. Pusimos recursos justamente para pagar tarimas, luces y sonidos porque en el 2018 ninguna institución pública nos quiso apoyar. Entonces cada vez las cosas van cambiando
Y esto genera demasiada, vuelvo a repetir, así mismo como genera expectativa, por lo menos en Orgullo Guayaquil genera gastos. Y me imagino que en otros lugares es diferente. Yo he estado, por ejemplo, en el Orgullo de Madrid y de México, pero ahí es diferente. En cambio, ahí están las empresas, está Google, está Facebook, está IBM, está Oreo, están todas las empresas apoyando ahí. Yo creo que creo que el tema de la economía ya no es un problema como nos representa aquí en los países latinos. No sé si eso contesta lo que me preguntaste. Sí, por supuesto, Dayan. A mí me parece súper interesante lo que tú acabas de mencionar y justamente en el programa anterior, cuando analizamos si Stonewall había sido el hito histórico, ¿verdad? Una de las ponentes nos decía que teníamos que irnos un poco más atrás y mirar esta historia que realmente el detonante fue Stonewall, pero antes pasaron muchas cosas en Europa Central y lo que tú planteas ahora también en Perú. Me parece súper chévere el rescatar nuestro proceso de lucha. Es inevitable porque también Patricio nos ha dicho, ¿no? Cómo se detonó en Ecuador, pero también qué pasaba antes. Recordemos que antes las organizaciones LGBTs en Guayaquil se organizaban en torno al VIH, porque no podíamos hablar de derechos. Ya Patricio nos decía, escondidos en las iglesias, reunidos en las peluquerías, porque no podíamos ser libres, ¿no? Pero tú has dicho algunas cosas bastante interesantes. Esta mirada eurocentrista, ¿no? Nos han metido en la cabeza el chip del Pride, pero nunca hablamos del tema del orgullo, como es lo que se está trabajando ahora en Ecuador. Rescatar lo nuestro, rescatar el orgullo ecuatoriano debe de ser sumamente fuerte. Ojalá algún día lo podremos hacer. Y lo más importante es la alianza. Yo creo que lo que tú acabas de decir, esta última parte, si no hay apoyo de la empresa privada y apoyo de la empresa pública, es como muy difícil en ese sentido poder trabajar en algo. Y en ese marco, Dayan, el avance en materia legal, en materia política, después de la despenalización, ¿cómo está Ecuador en eso? ¿Tenemos o no tenemos avances y derechos en el país? Sí. Ay, perdón, se me apagó la luz. Sí tenemos avances, pero son pocos, yo consideraría, ¿no? Entendiendo que tenemos cerca de, casi 40 años, o sea, de proceso de lucha dentro del país, ¿no? Perdón, 30 años creo que son. Entonces, yo considero que sí, hemos avanzado, pero demasiado lento. Si analizamos brevemente, del 97 al 98 hubo un salto espectacular. Primero se despenaliza la homosexualidad y en el 98 se lo reconoce como identidad de género. Perfecto. Pero del 98 hasta prácticamente el 2007, como que no se escucha nada, todo está muerto, hubieron pocas cosas que se hicieron énfasis con respecto a leyes, inclusión de poblaciones, o sea, es como un vacío en el tiempo para las poblaciones LGBT. Del 2007, ahí viene justamente este proceso con el gobierno anterior de la Revolución Ciudadana, en donde el movimiento feminista, los grupos LGBT, empiezan justamente a impulsar propuestas dentro de la constituyente. Ahí recién como que se activa de nuevo el tema, no sé en general de derechos humanos, porque más estoy concentrada en el tema de las poblaciones LGBT, pero creo que allí en ese momento se vuelve a activar el tema de los grupos y la diversidad LGBTI para impulsar, primero, la identidad de vida. Y segundo, ratificar al gobierno y otras cosas, como quisiéramos o como hubiésemos querido caminar, pero caminamos en la medida del contexto. Si ese presidente se veía cerrado al tema del matrimonio, yo no voy a coger y a sentarme y a cruzarme de los brazos y decir, bueno, entonces no hay matrimonio, no vamos a hacer nada. O quiero, la verdad es que hay un momento en donde tú puedes hacer activismo exigente y un momento en donde tú puedes hacer activismo inteligente. Así de sencillo son las cosas. ¿Sí? Entonces, no siempre el activismo exigente de vista, y como psicóloga social lo digo, funciona. Funciona en momentos coyunturales. ¿Sí? No siempre funciona. Así que las personas que no estén de acuerdo conmigo, si tienen la misma trayectoria,
de activismo podemos sentarnos a debatir, pero de ahí otras personas que vengan a opinar, a mí no me gusta que se opine cuando no existe esa trayectoria. Por ejemplo, no vas a poner a un economista que puede tener un título de economista con un título, con otra persona que es economista, pero que no ejerce el título de economista. Entonces, esas son las cosas que a veces no me caben en la cabeza, ¿no? Y por eso siempre yo digo a esta gente opinóloga, que no hace nada más que eso, opinar. Pero en todo caso, entonces, este tipo de activismo no funcionaba en ese momento. Lo que funcionó fue el activismo inteligente. ¿Avanzamos en qué? En el género en la cédula. No como quisiéramos tampoco, pero avanzamos en género opcional. ¿En qué más avanzamos? Avanzamos en la unión civil. No como hubiésemos querido un matrimonio, pero avanzamos. Y eso nos permitió justamente poder llegar al día de hoy y todo lo que se ha alcanzado con el tema de derechos. Entonces, sigo todo este proceso al gobierno actual. ¿Qué es lo que se ha hecho durante este gobierno? Nada. ¿Hay alguna política pública relacionada a la población LGBTI? Y me refiero estrictamente al gobierno, a la cartera de Estado y a las carteras de Estado que administra el gobierno. No hay absolutamente nada, nada. Lo que se hizo con el matrimonio es una cuestión de otro poder estatal, que es la Corte Constitucional. ¿Sí? Eso para que la gente no se confunda, porque la gente es muy confundida, piensa que el gobierno es una sola cosa. No, hay poder legislativo, poder judicial, poder ejecutivo, todo eso nos enseñaron en la escuela, y se supondría que todo eso está separado. Entonces, desde el poder ejecutivo, que eso sí se vio en el gobierno anterior, aunque muchas personas de la élite del trabajo, y sobre todo, que fui prácticamente una de las personas que participó activamente en todo este proceso, nunca voy a dejar de utilizar. Eso no lo voy a permitir. Que hubiésemos avanzado más, lo que hicimos fue un activismo inteligente, de contexto. Pero después es una pesadilla con un curso político de un gobierno en donde dice que hay algo, pero en realidad no son eso, sino que realmente son derechas. No solamente nos ha pasado a los LGBT, por favor, le ha pasado a todos los grupos sociales. Las mujeres, la ley de erradicación de género contra la mujer, sin presupuesto. El tema de los indígenas, echados para un lado, cuando salieron a marchar en octubre, con una patada, discúlpenme, les han dicho de todo. El tema de los afrodescendientes tampoco. Todo lo que alguna vez llegamos a apreciar se ha ido perdiendo poco a poco. Sin entrar en cuestiones partidistas o políticas necesariamente, hay que reconocer que hemos retrocedido terriblemente. Y una muestra de eso es que en el año pasado, 2017, los informes que hace la Asociación Silueta X, de asesinatos, hubieron 16 asesinatos en contra de la población LGBT. Una proyección, un dato estadístico terrible que no se había visto en ninguno de los años anteriores, ni siquiera en los años de la despenalización de la homosexualidad, nada de eso. O sea, 16 asesinatos en un año, y que hemos recolectado la información incluso desde 1990, en otro informe que se llama Informe Hemerográfico correlacionado a los cambios legales por orientación sexual e identidad de género. Sí, yo sé que es un nombre larguísimo. En ese informe está desde 1990 y no hay en ningún año en donde hayan ocurrido tantos asesinatos. Entonces, estamos retrocediendo, por favor, y no es que estoy hablando de percepciones, estoy hablando con datos estadísticos, con violencia, etcétera, etcétera. Pero se ha avanzado desde un eje que tiene que... Y otra cosa, el tema del matrimonio homosexual es coyuntural. Si no hubiese ocurrido lo que sucedió con el tema de la opinión consultiva en Costa Rica, olvídense que no hubiese habido matrimonio aquí en Ecuador. Estuvimos a un voto, nada más. Y eso fue por el tema de la opinión consultiva. Si hubiesen seguido presentando más querellas legales que se estancaban en la Corte Nacional y luego en la Corte Constitucional. Así de simple. Realmente, Dayan, bueno, nos están informando por interno algunos usuarios que al parecer hay un poco de problemas con el internet. No sé si es nuestro o es tuyo, pero ha habido momentos en que no te escuchaban muy bien en la red. Yo te escuché muy bien y si por mí fuera, mira, nos sentamos a hablar toda la noche porque es tan interesante todo lo que estás planteando. Creo que alguien tiene abierto el micrófono. O sea, creo que es sumamente importante porque lo que tú dices es real. Y vuelvo y repito lo que decía hace un momento cuando hablábamos con Patricio. Si no conocemos la historia, si no conocemos el proceso de lucha, estamos caminando por otro lado. Yo creo que es importante lo que tú has planteado
Del 98 al 2007, los procesos fueron bastante débiles porque no existió predisposición política de un gobierno de turno. Pero a partir del 2007 hasta antes de este gobierno, hubieron muchos avances, porque este gobierno ha sido muy enfática, no hay nada en los 3 años de gobierno de este actual periodo legislativo. Además de que es súper claro que la gente sepa que el matrimonio igualitario es un proceso de coyuntura por la Corte Constitucional y no de predisposición política ni del gobierno ni de la Asamblea. Eso es importante, como lo acaba de mencionar Dayan, y que además Dayan deja una fuerte reflexión, que hay 2 activismos, el exigente y el inteligente, y que debe activarse el inteligente desde no la opinión, sino desde la acción. Y lo más preocupante es el tema de que en un solo año han habido 16 asesinatos, y eso no ha habido antes en el proceso histórico en el Ecuador. Así que muchas gracias, Dayan. Después vamos a seguir hablando con algunas preguntas que tenemos del público, y en este momento nos vamos a ir a nuestro tercer panelista, en la que vamos a abordar, después de este proceso, ¿qué? Agendas políticas LGBTIQ, avances, desafíos en este contexto. ¿Qué vamos a hacer? Para eso hemos invitado a nuestro siguiente panelista. Él es Julio Neira. Él es cuencano, pero radica en la ciudad de Quito. Es transfeminista. Es estudiante de Economía de la UNAM en México y estudiante de Derecho en la UTEM de Ecuador. Activista desde los años 97 por los derechos sexuales y reproductivos de estudiantes, de jóvenes, de género, de participación política, de VIH y de diversidad sexogenérica. Y actualmente milita en el colectivo feminista Tejido Diverso. Bienvenido nuevamente, Julio, a este espacio. ¿Qué tal, Cristian? Muchas gracias. Excelente los aportes y las reflexiones que nos dejan tanto Patricio como Dayan. Precisamente yo creo que parte de entender cómo se generan las diferentes formas en las que los activismos han logrado las conquistas, y eso creo que es un poco lo que quiero también posicionarlo al inicio de mi intervención. Lo que se ha logrado, lo que se ha conseguido, no ha sido precisamente porque las personas que han estado en espacios de poder han dicho es momento de y entregan derechos a las poblaciones. En realidad, esto ha sido un trabajo bastante de hormiga de las organizaciones sociales que por muchos años, pues se han organizado y han luchado por los derechos de nuestras poblaciones. Yo voy a hablar un poco acerca de lo que son las agendas políticas LGBTIQ, avances y desafíos en el contexto actual. Y para eso, un poco, bueno, han tocado tanto Dayan como Patricio algunos hitos que son muy importantes, y eso es lo que yo quiero hablar en cuanto a los avances. Y finalmente terminaré con los desafíos en este contexto actual, ¿sí? Entonces, bueno, primeramente hablar sobre la despenalización en el 97. Se despenaliza la homosexualidad en el Ecuador en un contexto en el que ayuda que en el Ecuador llega una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y esta comisión viene a revisar los casos de tortura por el gobierno de León Febres Cordero, los crímenes de lesa humanidad. Y en este contexto llega esta comisión acá y es como que coincide con esta turba que tuvo sede en la ciudad de Cuenca. Y empieza pues todo el camino hacia la despenalización, que tiene su auge en el 97, en noviembre del 97. Después, en el año 98, la constituyente acoge lo que sería el principio de igualdad y no discriminación por orientación sexual. Un avance bastante interesante en cuanto al entendimiento de un cuerpo normativo como la Constitución, de un paraguas normativo como la Constitución. Luego, en el 98, en el registro oficial, se da paso al Plan Nacional de Derechos Humanos en el Ecuador. Este plan de derechos humanos en el Ecuador es
coloca en su artículo 25 y en su artículo 26 garantizar el derecho de las personas a no ser discriminadas en razón de su opción sexual, creando a través de leyes y reglamentos no discriminatorios que faciliten las demandas sociales y económicas y culturales para esas personas. Dice en el artículo 26 que vamos a velar porque los mecanismos y agentes de seguridad del Estado no ejecuten acciones de persecución y hostigamiento a las personas por sus opciones sexuales. De la mano con este plan, se elabora un plan operativo de diversidad sexual desde el año 99 al año 2003. Este plan operativo fue elaborado, si quieren llamarlo así, por la Fundación Ecuatoriana de Acción y Educación para la Promoción de la Salud, FEDAEPS, y contó también con las observaciones y sugerencias de la Asociación Ecuatoriana de Gays Transgénero, Cochinelli. Entendamos, imagínense cómo en ese tiempo se entendía el tema de las diversidades sexogenéricas, que en un solo saco nos aglomeraban tanto a las orientaciones sexuales como a las identidades de género. Luego, un hito también muy importante en cuanto a identidad de género es el caso de Luis Enrique Salazar contra el registro civil, que es un caso el que da paso al reconocimiento de la identidad de género. Este de aquí se da gracias al litigio estratégico que ejecuta una abogada transfeminista, Elizabeth Vázquez, en la patrulla legal. Posiciona, luego de muchos años de haber trabajado con población trans, principalmente que está abocado en la calle, con el trabajo sexual, y pues logran el reconocimiento de la identidad de género en el registro civil. En el 2008, luego cuando viene ya la constituyente de Montecristi, hay toda una plataforma política en la que muchos grupos de ciudadanos, tanto de grupos de jóvenes, de mujeres, de derechos humanos, de derechos de la naturaleza, se aglutinan y empiezan a hacer demandas a la Asamblea Constituyente. Y se reconoce la no discriminación por identidad de género. Y al reconocer la no discriminación por identidad de género, abre el segundo candado que habíamos visto, que fue en el 98 el tema por orientación sexual. Imagínate, después de 10 años se reconoce el tema de la identidad de género en los principios de la Constitución. Luego, en el 2009, se tipifican los delitos de odio, una acción que se hace factible o que se da gracias a que en el 2004 se había presentado ya una ley de antidiscriminación y también las reformas al Código Penal para tipificar los crímenes de odio por sexo y orientación sexual e identidad de género. Imagínate que luego de 5 años se hace efectivo la tipificación de los delitos de odio. Lamentablemente también hay que entender que a pesar de que es un hito muy importante, te pongo un ejemplo muy claro. Javier Viteri, el chico del Oro, que es asesinado, que es un crimen de odio, el primer parte que da la policía lo da como un robo. Entonces, a pesar de que existen unas características específicas por las condiciones del homicidio que se da, lo tipifican de otra forma. Entonces, esto visibiliza la insensibilidad que tienen los cuerpos ejecutores o los cuerpos que deberían dar la justicia a la ciudadanía. Desde el 2011 hasta el 2013 hay varios avances de aristas que yo diría que son un poco más jurídicos. El caso Peña Álvarez, que es el reconocimiento de pensión de Montepío en parejas lésbicas. El caso Pastor Zavala, que es la suspensión de derechos políticos por 1 año y el pago de 10 salarios básicos a la época, que era como $3,180, porque el pastor Zavala fue quien en su campaña política en el 2012-2013 tuvo su campaña a través de la incitación al odio hacia las diversidades sexogenéricas.
En el 2013 empieza la lucha por el matrimonio civil igualitario y también en el 2013 empieza o se presenta la reforma a la ley del registro civil identidad de género. En el 2015, 2 años después, se aprueba la Ley de Gestión de la Identidad y Datos Civiles con la posibilidad del reconocimiento opcional del género en la cédula. Bien lo mencionó Dayan, hay formas de generar el activismo. Si bien es cierto, no se pudo generar hacer la conquista total de lo que se pedía, que era el género universal, pero se logró que al menos el género se pueda reconocer de forma opcional. Luego, en el 2017, el caso Bruno Paolo, de la sentencia de la Corte Constitucional, abre el reconocimiento al cambio de sexo de las personas transexuales. Esta sentencia pues pasa a la Asamblea Nacional y tenían el periodo de 1 año para poder hacer jurisprudencia, para poder generar legislación acerca de este caso, para lo cual no lo hacen, y luego de que se pasan el tiempo, por decirlo de alguna forma, Asociación Alfil y otros activistas presentan una acción de incumplimiento contra la Asamblea, diciendo que no han hecho nada después de 1 año de haber presentado la sentencia del caso de Bruno Paolo. Luego, en el 2018, se da el caso Satia, que es un hito también muy importante que abandera el reconocimiento de las familias homoparentales por el reconocimiento del Estado de que una menor de edad pueda ser reconocida con el apellido de sus 2 madres. Este fue un caso que yo diría que fue ícono a nivel nacional y que muchos espacios, y principalmente los espacios que son considerados antiderechos, pues tenían discursos de odio para que no se dé paso a este reconocimiento. Este caso de Satia ya se apoya en la opinión consultiva 2417, que fue precisamente la que mencionó Dayan hace un momento, en la que da paso al reconocimiento de una serie de garantías para las diversidades sexogenéricas. En el 2019, también apoyados en la opinión consultiva de Costa Rica 2417, se da paso al matrimonio civil igualitario, que también, como bien dijo Dayan, es totalmente coyuntural, porque de no haber existido este insumo jurídico que genera jurisprudencia en los países, no se hubiera dado paso al matrimonio civil igualitario. Incluso a tal punto que muchas expertas y expertos del ámbito jurídico hablan de que porque se da paso al matrimonio civil igualitario, se imposibilita la posibilidad de que pase el aborto por violación en la Asamblea. Finalmente, para terminar, los retos que, bueno, obviamente aquí tal vez faltarán muchos más, pero tal vez a los que a mi parecer tal vez son los más importantes. Hay como más o menos 7 retos que yo estoy como pensándolos en cuanto a que pueden ser importantes tomarlos en consideración. 1, hay una desarticulación en el aglomerado LGBTI y es necesario generar alianzas que no sean solamente coyunturales. Pero también hay que entender que lo LGBTI, que engloba las diversidades sexogenéricas, también tiene particularidades. Es decir, tanto los gays como las lesbianas, como los bisexuales, no tienen las mismas necesidades que lo que tienen las personas trans y las personas intersex, que tienen que ver con el tema de la identidad. Entonces, hay que generar, de alguna forma, que los activismos puedan cruzarse, ¿no es cierto? Y puedan generar esta unión, esta alianza, para poder generar una agenda política. Y al final voy un poco a hablar acerca de por qué la necesidad de esta cosa de la agenda política, porque antes de mí me dijeron, la política, no, la agenda política es muy importante y van a ver por qué. Segundo, un reto para mí es incentivar la participación política LGBTI. Lejos de entender que las tendencias ideológicas, creo que es muy importante también la visibilización de cuadros políticos de elección popular que tengan que ver con las diversidades sexogenéricas. Porque si no están personas de las diversidades sexogenéricas, no tenemos referentes a quienes demandar nuestras demandas.
tendrán que ser siempre personas cisgénero, tendrán que ser siempre personas heterosexuales, tendrán que ser siempre personas que no van a entender la problemática total de lo que significa lo LGBTI. También generar estrategias más amigables para que las nuevas generaciones LGBTI se sumen a las luchas, porque hay muchísimos, yo diría, como nuevos cuadros LGBTI que tienen un activismo, pero también se han volcado a un activismo como muy cibernético. Postean cosas en sus redes que me parece perfecto, pero creo que también es importante generar estas redes de alianzas y no quedarse solamente en estas islas del activismo. Hay que irrumpir los espacios políticos, los espacios de los partidos políticos con las demandas que son propias de nuestras poblaciones. Se debe visibilizar como mecanismo de visibilizar lo LGBTI como un mecanismo de incidencia política. Hay muchas personas que hablan como, incluso cuando escuchan el tema de la... Ya estoy justo acabando. Cuando escuchan el tema LGBTI de la marcha, del desfile, dicen, por ejemplo, ahí solamente van a hacer el ridículo, van a hacer mofa, y no. Esos performances que se generan en la calle, el hecho de salir a marchar y mostrarse como una persona que es parte de las diversidades sexogenéricas, es un acto de incidencia política, porque muestra que existen, que existimos. Otro reto es contar con un dato duro, que es en cuanto a lo estadístico. No tenemos una estadística que nos muestre realmente cuáles son las necesidades de nuestra población, qué número de población existe dentro de lo LGBTI, y así pues poder generar política pública. Y finalmente pues contar con un plan de educación para la sexualidad que cuente con un segmento o un abanico específico que hable de forma científica, veraz y oportuna acerca de las diversidades sexogenéricas. Esto genera política pública que precisamente es entender estas necesidades y llevarlas a política. Gracias. Muy bien, Julio. Gracias por todo esto que has comentado. Indudablemente, Julio ha hecho un gran aporte desde el recuento de una línea histórica del proceso LGBT y sobre todo de las luchas sociales en el marco de estos avances en política pública, ¿verdad? Julio también menciona mucho que no existe una visibilidad de las diversidades sexogenéricas o que no existía esa visibilidad, sino que nos metían todos en un saco, porque al inicio lo que buscábamos era esa visibilidad como tal y a todos nos llamaban gays. O sea, no es como ahora que ya hay una revalorización de las identidades como tal. Menciona que después de 5 años, del 2008, recién se hace efectivo una norma o un instrumento jurídico que penaliza los delitos de odio. También él habla sobre que existen diferentes procesos en frente a demandas con diferentes actores. Acaba de hacer una línea histórica con todos estos actores que han aportado de una u otra manera para la visibilidad LGBTI y plantea que los grupos de derecha siguen siendo, grupos Opus Dei siguen siendo grupos en los que emanan discursos de odio. Plantea al final estrategias dentro de la agenda que deberíamos tener como grupos LGBTs a nivel nacional. Primero, siente que el espacio LGBT está desarticulado y que en ese sentido tenemos que hacer alianzas estratégicas que nos permitan hacer necesidades específicas, con esas necesidades de cada una de las diversidades que conformamos la comunidad sexogenérica. Habla de una agenda política que es necesario construir, habla de incentivar a la participación política de los LGBT con estos cuadros políticos independientemente de esa línea política como tal, partidista. Habla de que hay que hacer estrategias amigables para las nuevas generaciones, sobre todo para los jóvenes, visibilizar a los jóvenes, a las LGBTs como mecanismo de incidencia en todo espacio público y privado donde podamos posesionar como identidad. Que no existen estadísticas, y eso es lo más importante, porque sin estadísticas no podemos hacer agenda pública o política pública como tal. Y lo más importante, que ha sido una lucha de mucho tiempo, ha sido trabajar en un plan de la sexualidad, pero desde lo científico, libre de prejuicios,
de culpas y de mitos. Quiero cerrar con tres preguntas. Una pregunta para Patricio. Patricio, preguntan desde el público. Luego del 27 de noviembre, ¿qué es lo que aún falta por despenalizar? Actívanos, por favor, tu audio, Patricio. ¿Sí me escuchaste la pregunta, Pato? ¿Sí? A ver, ¿me puedes repetir la pregunta? Te preguntan, luego del 27 de noviembre del 2017, ¿qué es lo que aún falta por despenalizar? Bueno, yo creo que como población, creo que se ha despenalizado que ahora somos libres, ¿no? Entonces yo pienso que despenalizar no creo que falte nada porque ya no somos vistos como delincuentes, somos vistos ya como sociedad hoy en día. Okay. Muchas gracias, Patricio. Dayan, preguntan, ¿cuál fue o cuál es tu postura frente a las declaraciones de la autora de Harry Potter? ¿Por qué el primer mundo la sentenció de transfóbica? Bueno, yo creo que quizás creo que hay alguna forma de decirlo así. No estoy aprobándola ni desaprobándola, quiero dejar en claro, pero lo que sí quiero manifestar es que parece que alguien tiene el audio abierto y creo que ahí no me van a escuchar. Ya lo cerraron. Decía que no estoy ni a favor ni en contra, pero lo que sí hay que dejar en claro es que hay una especie de situación, no sé, hiperjuzgamiento en las redes sociales, ¿no? Y creo, y yo vuelvo a repetir, desde un ámbito profesional, desde la psicología social, creo que esto se está empezando a salir de control. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, no estoy diciendo un poquito de gente, sino mucha gente que no lee y solamente lee o titulares o solamente lee imágenes. Si tú le haces una imagen, y este es el tema de los flyers o las volantes digitales, si tú haces una imagen con cierto contenido, la gente ya tiene en su memoria algo en referencia a eso. Pero también a veces se trata de comunicar situaciones a partir de eso, y es imposible. La gente ya no quiere leer, la gente, o sea, ya no se quiere informar. Le pregunta a otras personas o lee en el perfil de otras personas cuando sabemos este juego, no sé si han hecho, cuando han iniciado talleres, un juego en el que una persona le dice algo a la otra persona, un mensaje, y cuando llega hasta el final, llega totalmente tergiversado. Entonces, lo que trato de decir es que quizás lo que trató de mencionar ella fue de una manera sí, no muy justificada, pero considero que el ataque que tuvo fue demasiado. O sea, creo que fue muy masivo. Yo estoy muy de acuerdo con todo el tema del apoyo a la población LGBTI, pero también hay cosas que se salen de casillas en ocasiones. Por ejemplo, por el tema de la niñez y adolescencia. Yo tengo un hijo. Por el tema de niñez y adolescencia trans, sobre todo, hay que tomarlo con pinzas, ¿sí? Porque no todos los niños ni las niñas que tengan características o comportamientos asociados al otro género que no se le ha asignado al nacer, significa que va a ser una persona trans. Y he notado en muchas ocasiones, y aquí en Ecuador, que existen padres que por la necesidad de proyectarse en su hijo y quizás tienen una conexión tan profunda con la comunidad, han depositado esa proyección y no necesariamente esta persona estaba proyectada para ser trans. Con esto no estoy tratando de decir que se construye, pero sí puede haber, como es una niñez, estamos hablando de niños y de niñez, podría de una u otra manera estarse dirigiendo algo. No de una manera consecuente, porque al final siempre nos vamos a dar cuenta en la adolescencia y en la adultez si esta persona realmente sigue o no esos procesos, ¿sí? Porque va a ocurrir lo mismo que ocurre cuando alguien desde la niñez no es una persona cisgénero, pero se le inculca a fuerza que sea cisgénero. ¿Qué es lo que pasa? Pasa lo que nos pasa a las personas que realmente somos trans. Llegamos a la etapa puberal,
postpuberal o prepuberal y entonces detona todo esto, ¿sí? Detona, entonces no hay manera ya allí de poder tratar de obligar a la persona a que sea cisgénero. Entonces, vuelvo a repetir, creo que incluso las redes sociales en este momento se están están dándole demasiada potencia y estamos abandonando la realidad. Gente que no lee, gente que no realmente no se forma con un criterio completo. Y lo digo a raíz de este caso porque en efecto la señora se equivocó, pero creo que hubo como un ataque demasiado masivo. Creo que con lo que fue y hizo justamente este actor conocido como Harry Potter era suficiente, pero ahí vinieron otras personas y otras personas, entonces eso es un daño psicológico también. ¿Sí? Y a veces decimos, no, es que como dijo eso, entonces se lo merece. Entonces las redes sociales están para jugar. Uf, a mí me encantaría hablar de las redes sociales en un tema muy aparte. Yo creo, Dayan, que vamos a ir generando espacios como este. Yo creo que la tecnología en estos momentos pandémicos nos va a servir mucho para capacitarnos, sobre todo por estos medios que al menos nos vemos y sentimos que estamos mirándonos, ¿no? Eso es lo más chévere. Gracias, Dayan, por tu respuesta. Y Julio, una pregunta para ti, perdón. ¿La homosexualidad ya no es un delito o solo está escrito en la ley? Bueno, evidentemente ya no pueden llevarte preso por ser homosexual, pero yo creo que hay otras formas de encarcelarte. Si tú en tu trabajo no puedes hablar abiertamente de tu orientación sexual, si tú en tu familia no puedes hablar de tu orientación sexual, si tú tienes que casarte para cumplir una norma social, si tú no puedes en tu colegio tener un ambiente sano porque te hacen bullying por ser homosexual, estas también son formas de vivir una penalización. Entonces, yo creo que falta muchísimo, falta mucho y creo que todo cruza muchísimo por el tema de la educación, cruza por el tema de la sensibilización y también que un poco los padres también entiendan que hablar de este tipo de temas con sus hijos no se van a hacer homosexuales, eso no es así. Ellos van a tener una mayor sensibilidad para poder compartir espacios con personas diferentes a ellos. Eso es todo. Hola, hola. Ok. Muchas gracias, Julio, por tu respuesta. Indudablemente son temas en los que creo que podemos tomar un cafecito, si estuviéramos en Quito, en Cuenca, tomarnos acá otra bebida más refrescante, estuviéramos en la costa. Son temas que indudablemente vamos a seguir conversándolas por este espacio denominado Abanicos. Antes de terminar con el cierre, quiero invitar a todas las personas que nos están viendo por la red de Alianza Igualitaria a las actividades que en el marco del mes del orgullo LGBT, Alianza Igualitaria ha promocionado y ha creado para que cada uno de nosotros podamos ser partícipes. Los invitamos cordialmente este domingo a nuestro espacio de tertulia diversa, un espacio en el que te puedes integrar, en el que te puedes de esparcimiento, este domingo a las 7:30 de la tarde por Zoom. Y el día lunes inauguramos nuestro espacio Cine Club Matices con el corto Sin Retornos a las 6 de la tarde el día lunes. Y el día miércoles nos esperamos a el programa que está nuevamente al aire, que se llama Pisando Fuerte, 6 de la tarde por Alianza Igualitaria. Antes de dar el cierre, quiero pedirle disculpas a todas las personas que nos están observando y oyendo, porque al parecer en Guayaquil ha habido un problema de conectividad. No tuvimos ningún problema ni con Patricio ni con Julio, se los escuchó muy bien, no hubo ninguna interferencia, pero tanto con nosotros como con Dayan sí hubo algunos cortes y pensamos que es un tema de conectividad en Guayaquil porque nos está pasando a algunas personas. Entonces, gracias a todas las personas por las preguntas. No hemos tenido mucho tiempo para poder hablar, pero quiero decirles que nos queda claro que el querer hacer algo en favor de la visibilidad LGBTI y darle pare a las múltiples violaciones de los derechos que existían en el país, arrancaron a partir del descubrimiento que hicieron los activistas y organizaciones de ese entonces, como SOG en Manabí, FEDAEPS en Quito y Famivir en Guayaquil. Y al tiempo que lograron una fuerte represión, combatir esta fuerte represión hacia los gays y particularmente a la comunidad trans que existía en aquel entonces. Estos actos llegaron a su límite cuando un grupo de más de 100 homosexuales fueron detenidos en el año 1997 en el bar Abanicos de la ciudad de Cuenca.
Si bien este suceso constituye un hecho dramático y cruel hacia las personas que lo vivieron, es necesario evidenciar lo que se aconteció en ese momento, a fin de tener en cuenta cómo a partir de este hecho se generaron las posteriores movilizaciones para nuestra revolución LGBT en el Ecuador. En ese entonces, la homosexualidad en el Ecuador dejó de ser un delito por el fallo del Tribunal de Garantías Constitucionales. En resumidas cuentas, decía que los homosexuales no podían ser penalmente responsables porque tenían una condición mental, y los enfermos mentales no podían ser juzgados. Era una victoria agridulce, que reflejaba bien la posición social sobre las diversidades sexuales. No, delito no es, pero normales tampoco lo son. Era claro que la despenalización era legal, pero no era social. Aunque se reconozca la titularidad de los derechos para todas las personas en igualdad de condiciones y se vean cristalizadas y en nuestras luchas, sobre todo en la Constitución del 2008, con el reconocimiento del derecho a la igualdad y no discriminación por orientación sexual e identidad de género y otros instrumentos jurídicos, la prevención y sanción de los delitos de odio, la identidad de género en la cédula de ciudadanía, el matrimonio civil igualitario y la declaratoria del 27 de noviembre como Día Nacional de las Diversidades Sexogenéricas, el contexto social que vivimos revela una realidad distinta. Aunque los delitos cometidos contra compañeras y compañeros asesinados y sin respuesta por parte de los operadores de justicia siguen en sus escritorios. Los operadores de salud aún no saben cómo atendernos o llamarnos cuando acudimos a una cita médica. Está pendiente el acceso a la educación para las poblaciones trans. El acceso universal a la vivienda y al crédito como poblaciones vulnerables sigue siendo un enunciado, y lo que en últimas semanas hemos visto es la poca importancia en regular y o sancionar la clase de contenidos homofóbicos, machistas y sexistas que algunos programas transmiten en los diferentes medios de comunicación. Sabemos que aún está pendiente la construcción de una agenda nacional que recoja las verdaderas realidades y necesidades de nuestras poblaciones, que la fragmentación de la organización social y la poca predisposición política de las autoridades han repercutido a la no consolidación de una política pública que transforme las condiciones de vida de las personas LGBTI. En este contexto, nuestra experiencia como en Stonewall sigue siendo una lucha contra un sistema económico, social, religioso y político que sigue organizado para atacarnos e inclusive para negar nuestra existencia. Nos queda solamente un interrogante. ¿La homosexualidad ya no es un delito o solo está escrito en la ley? Gracias a nuestros panelistas por haber estado el día de hoy en Abanicos. Gracias a todos y a todas y nos vemos el próximo viernes a las 6 de la tarde por las redes de Alianza Igualitaria. Gracias a todos y a todas. Orgullosos de nuestra identidad, somos parte de esa sociedad. No somos diferentes por decir plenamente nuestra gran verdad.